Bueno, bienvenidos todos a este espacio. Nosotros somos Juventud por Venezuela. Hoy nos encontramos con el profesor Rafael Simón Jiménez para hablar un poco de todo lo que vamos a vivir para el proceso del 28 de julio y entender un poco más el contexto político y social del país y bueno, de la historia también que nos ha llevado hasta donde estamos en este momento. Recordar que Juventud por Venezuela decide poner este capital social de cara al 28 de julio para promover conciencia, responsabilidad colectiva, unir a los jóvenes que se desplegaron durante muchos años y que ahora están en condiciones de votar para dar a conocer realmente ese valor del voto y promover una movilización que dará a conocer respuestas claves para mejorar la calidad de vida de la juventud. Así que bueno, presento un poco el perfil de nuestro invitado, exdiputado venezolano, también fue vicepresidente de la Asamblea Nacional, viceministro de Interior y Justicia y en el 2020 fungió funciones como rector y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Rafael, bienvenido y súper encantada de tenerte en este espacio tan cercano. No, el encantado soy yo, muchísimo gusto. Uno a esta edad mía y después de tanto trajinar en la política y además con una desviación que yo llamo pedagogicista, porque yo fui maestro de juventud y ahora soy profesor universitario hace bastante tiempo, pues uno ya a estas alturas lo que desea es transmitir conocimiento, experiencia, tratar de alguna manera de ayudar a la formación de la juventud, que es a la que le corresponderá reconstruir, digamos, la democracia, la libertad, la economía, todo ese contexto venezolano que está hoy en día tan venido a menos, tan destruido. Bueno, la juventud tendrá que tener esa grave responsabilidad y para eso hay una cosa que es fundamental, que es formarse. Mi primera recomendación para los jóvenes es la formación, porque la juventud es una etapa de la vida de uno buenísima. Yo siempre digo que si a mí el genio de la botella se me apareciera hoy y me pidiera un deseo, yo le diría 40 años menos o 30 años menos. Pero, Estar en pero, la pero, juventud. pero la juventud es un tiempo biológico. Si tú no lo aprovechas, si tú no te formas, si tú no adquieres valores agregados en la vida, pues se te pasa la juventud y listo. No hay. De manera que mi primera invitación a los jóvenes es a eso, a estudiar. Yo recuerdo que cuando yo era muy joven, porque fui dirigente estudiantil desde muy muchacho, había una consigna que nos motivaba mucho a los jóvenes entonces, que era estudiar y luchar. Es decir, cómo combinar esos dos tan necesarios hoy en una Venezuela tan martirizada, tan agotada, tan desconfiada, digamos, que está vislumbrando incluso en la fecha del 28 de julio la posibilidad, digamos, de un recomienzo, Mm. digamos, en términos de empezar de nuevo a construir un país de inclusión, un país de tolerancia, un país de pluralidad, un país de hermanos, vamos a decirlo así. Es así, es así. Y no solamente eso, sino que qué bonita puede ser la política cuando nos reconocemos y no, nos encontramos todos en un mismo espacio por una misma lucha, ¿no? Entonces también volver como a reconectar con ese sentimiento y el valor de lo que significa realmente la política, porque al final está en todos lados, ¿no? En una negociación, con la familia, con los amigos, en una fiesta. Es algo muy, muy normal, digamos, de la sociedad. Pero bueno, voy a entrar un poquito en materia, ¿no? Y quiero hacer énfasis en que usted dijo en una entrevista en Globovisión, pero también dejando claro que nosotros no somos como Globovisión, que las sanciones aplicadas a Venezuela son absolutamente ineficientes para generar un cambio de gobierno. Entonces, la pregunta es, actualmente, ¿cuál cree usted que es la mejor estrategia para hacer presión y lograr la transición esperada entonces? Mira, la mejor estrategia es la movilización, es la presión popular, incluso frente a esa fecha que aparece en el imaginario, en el horizonte venezolano como una fecha fundamental, que es el 28 de julio, donde están cargadas todas las energías de la sociedad venezolana en función de que a través de la vía pacífica, electoral, constitucional, podamos encontrar los venezolanos una salida a la gravísima crisis que hemos vivido en todos estos años y que, por cierto, nos ha llevado, porque nosotros nos hemos reagrupado con fuerza en torno a la opción electoral, después de haber practicado y haber buscado todos los caminos truncados, todos los vericuetos, todas las veredas. Bueno, en Venezuela en los últimos 25 años lo hemos visto todo, golpes de Estado, con actos de invasiones, y nos hemos llegado al convencimiento, la gente
y la propia dirigencia política que aquí no hay otra salida que no sea la salida electoral, cívica y sobre todo también negociada, pactada. En Venezuela no habrá ninguna posibilidad, como no la ha habido en casi ningún país del mundo, de que pueda haber una transición que no parta de una negociación política. Ok, sí, creo que eso es lo que la gente también ha temido durante mucho tiempo, que realmente el gobierno no se llegue a sentar con la oposición. ¿Usted cree realmente que esto va a ser posible, que la oposición pueda consensuar con el gobierno y viceversa, el gobierno con la oposición? Es que yo creo que es una necesidad existencial. O sea, no es que nos guste o no nos guste, no es que queramos o no queramos, es que no hay otra salida. Eso tenemos que nosotros meternos en la cabeza. Y la gente dice a veces en Venezuela, en la rabia que genera toda esta situación que hemos venido acumulando a lo largo de estos 25 años. Bueno, vamos a negociar con unos delincuentes, vamos a negociar con quienes han saqueado el país. Bueno, es que en todos los procesos de negociación tú estás en Colombia, imagínate tú lo que fue en Colombia, los procesos de paz, los que se Con la hicieron y los FARC. que se con Ujú. gente que asesinó, masacró, que eso todo. Bueno, pero esa es la dinámica de la guerra y la paz. Cuando dos personas se van a sentar en una mesa de negociación es porque son antagonistas y porque están dispuestos a superar el conflicto. Bueno, eso es lo que tenemos que buscar los venezolanos, porque una de las cosas importantes del 28 de julio es que tiene que ser un hito para dejar atrás todos esos ejercicios aberrantes que nos han llevado donde nos han traído la polarización, la confrontación, la exclusión, la estigmatización, la lucha fratricida. Esa ha sido la verdadera causa de la destrucción en Venezuela. Y si nosotros no superamos eso, porque el problema no está en cambiar un nombre, no es que ganó el mundo, ganó María Corina, no, eso no va a resolver el problema de fondo. El problema es Claro. cómo logramos nosotros un cambio sustancial que nos conduzca a reedificar la democracia sobre bases de tolerancia, de inclusión, de convivencia, como es la democracia en todos los países civilizados del mundo. La democracia es un ejercicio de disidencia, de tolerancia, de aceptar las opiniones del contrario. Bueno, todo eso es un juego dialéctico de posiciones. A veces se confronta, a veces se acuerda. Bueno, los venezolanos tenemos que ir hacia allá. Y nosotros tuvimos una vastísima experiencia en los 40 años anteriores a la llegada de Chávez al poder, donde hubo ejercicio de esa naturaleza. Yo por lo menos fui opositor durante esos 40 años a los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, pero donde teníamos que acordar nos acordábamos, donde teníamos que negociar negociábamos, donde teníamos que entendernos nos entendíamos. Un poco una democracia así es la que tenemos que procurar. Te repito, porque si gane quien gane, va a continuar el conflicto y el desgarramiento y la confrontación. Venezuela no saldrá del tremendo hoyo en que estamos metidos colectivamente. Sí. Sí, me gusta mucho eso que usted dice de 40 años atrás, porque sé que usted es un gran historiador. Entonces, le voy a hacer una pregunta muy puntual, y es que si nos puede describir, tomando el tiempo que quiera y crea necesario con ejemplos muy concretos, ¿cuál es el rol de la juventud venezolana antes del 23 de enero de 1958 y otros momentos históricos importantes de la historia del país, también como el rol de la generación del 28 durante el gobierno de Juan Vicente Gómez? Creo que sería bueno hablar un poquito de historia y de esos procesos de la juventud en aquellos tiempos para reflejar un poco lo que podríamos enfrentar también en este momento. Mire, la juventud siempre ha sido un factor fundamental en todos los procesos de transición y de cambio político en Venezuela. Lo fue en el proceso más importante, que es el de la ruptura con el orden colonial, con la monarquía española. Toda esa juventud ilustrada, Mm. integrada por los mejores hijos de la capital, de Caracas, y todo eso fue un gesto de juventud. Quizás vamos a decir así, el símbolo más grande de todo eso es José Félix Rivas, la batalla de la Victoria, los seminaristas derrotando a Boves. Luego va a haber varias generaciones, porque hay una generación que combate a Castro, una generación que combate a Guzmán Blanco, una generación de jóvenes que combate al decenio monaguista, a la dictadura de los monagas, pero hay generaciones que marcan un antes y un después. Yo diría que hay tres en la historia venezolana. La de 1810, la de 1928, que tú muy bien lo dices, porque fue una generación que marcó 50 años posteriores. No es solamente la rebeldía y la Semana del Estudiante de febrero de 1928, es que luego esa juventud va a ser decisiva, no solamente en la política, va a ser decisiva en la economía, en las letras, porque esa es una generación, por eso le llaman la generación predestinada. Y la tercera generación, cuya realización plena
se quedó a mitad de camino fue la de 1958, precisamente la juventud que partea la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Porque cuando Pérez Jiménez cae, lleva 10 años en el poder y toda la vieja dirigencia de los partidos políticos estaba presa o estaba exilada. Y los que hacen todo el proceso de constitución de la Junta Patriótica, todo ese movimiento que animan, todo ese movimiento desde mayo del 57 hasta el 23 de enero de 1958, son la juventud de los partidos, de Acción Democrática, de COPEI, del Partido Comunista y de URD. Luego esa juventud va a tener, digamos, objetivos o realidades disímiles, porque si atraviesa en los años 60 un hecho que fue fatal para Venezuela, que es el de la lucha armada insurreccional promovida desde Cuba, la llegada de Fidel Castro al poder el 1 de enero de 1959 creó un espejismo en América Latina de que se podía repetir la experiencia cubana. Estados Unidos siempre ha tenido una muy mala percepción y una muy mala relación también con América Latina. Yo digo que Estados Unidos solamente ha tenido dos momentos de lucidez. La política del buen vecino de Franklin Delano Roosevelt, un poco Franklin Delano Roosevelt avisoró que venía la Segunda Guerra Mundial y buscó nuclear a toda América Latina en torno a los Estados Unidos del liderazgo y implementó lo que se llamó en ese tiempo histórico la política del buen vecino, y luego una política que se quedó corta por la muerte de Kennedy, que era otro que estaba implementando en su momento la política de la Alianza para el Progreso, la política de promoción de la democracia, pero Estados Unidos ha tenido una relación fatal. Incluso ahora mismo, esta crítica que tú resaltabas mía sobre las sanciones es parte de una incomprensión de la realidad de Estados Unidos con relación a Venezuela. Y uno no lo entiende porque la primera potencia del planeta, que tiene todos los mecanismos de seguimiento, de inteligencia, de visualización, la tecnología más desarrollada, ¿cómo pueden no incurrir, sino persistir en los mismos errores? Mira, hay una cosa, perdona que voy a hablar como hablaba Chávez, que iba y venía No, en los temas. Pero fíjate tú, cuando luego de una serie de negociaciones secretas se oficializa la reinstalación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el tiempo de Barack Obama hizo una frase que a mí me parece es muy lógica, pero muy inteligente. Digo, tenemos 50 años practicando una política de Cuba que no ha dado ningún resultado. El resultado que ha dado es apuntalar la dictadura cubana y que la dictadura cubana encuentre, como lo está encontrando ahorita el gobierno venezolano, en el embargo y en el bloqueo, la gran justificación, bueno, de todas sus corruptelas y de todo su anacronismo. Entonces, yo no estoy seguro de que esta nueva política de acercamiento dé un resultado, pero vamos a probar con una cosa distinta. O sea, no es posible que Estados Unidos 60 años la misma política de Cuba y ahí estén los Castro ya, uno muerto, el otro decrépito, y siga la dictadura en Cuba. Cualquier política, cuando uno la implementa, uno puede estar equivocado, pero uno en el camino hace evaluaciones, hace mediciones y hace rectificaciones. Bueno, acá le voy a hacer una pregunta mucho más puntual, y es que si usted cree que existe transición política sin construir el centro político. Muy difícil. Nosotros mismos, yo particularmente estoy muy dedicado a eso, porque tienen que haber canales de comunicación. El problema es que entre la oposición tradicional venezolana y el gobierno no existe ninguna confianza. Tú no estás viendo que se reúnen en México y se reúnen en Doha y se reúnen en Curazao y se reúnen en... Y de allá para acá, desde el momento que están firmando los documentos, cada uno dice que el documento que firmó dice una cosa y el otro dice que dice otra. Es decir, entonces no hay, ahora mismo tú ves que carato que el documento de Barbados, entonces el gobierno dice que el documento de Barbados decía que la oposición tenía que devolver 3.000 millones de dólares que están confiscados en la banca internacional y que no lo devolvió, y entonces ellos entonces no cumplen. Lo que se quería decir de los inhabilitados no era que los iban a habilitar, sino que el Tribunal Supremo, o sea, hay una falta de confianza, y entonces hace mucha falta una interrelación, facilitadores, intermediadores, interlocutores que son clave y básicos en cualquier proceso de negociación. Eso es básico, y te vuelvo a poner, ha habido muchísimo, pero te lo pongo por reciente y por contextualizado el caso de todos estos procesos de paz que se han cumplido en Colombia y que son controversiales allá mismo, que si han dado frutos, no han dado frutos, pero en todo caso han mejorado sustancialmente el estado, digamos, de confrontación abierta que había hace 10 o 15 años con los grupos armados insurgentes, incluyendo los paramilitares, ¿no?
O sea, ¿cuál realmente cree usted que entonces es la pieza que le faltaría a nuestros procesos de negociaciones? Porque si bien tenemos a personas de la oposición, del oficialismo y ciertos mediadores a nivel internacional, pero entonces ¿hasta qué punto no hemos dado resultado y llegado al clavo con lo que queremos lograr con esas negociaciones? Mira, hay una persona, yo te la recomiendo para una entrevista de ustedes, que es Víctor Álvarez. Por cierto, es Premio Nacional de Ciencia en Venezuela, es un científico, un hombre muy serio. Él ha venido trabajando con mucho afán y con mucho patriotismo y mucho desprendimiento en lo que él llama los acuerdos de convivencia, que él los desagrega en tres momentos. Los acuerdos para las elecciones, o sea, los acuerdos de aquí al 28 de julio, los Ujú. acuerdos, una primera, eso no sería transición, sería el intervalo de tiempo entre el 28 de julio y el 10 de enero del 25, suponiendo que haya transición, o sea, suponiendo que la oposición gane las elecciones, y un tercer acuerdo que sería ya, digamos, lo que nosotros llamamos también un pacto de Estado, que es que a partir de que el nuevo presidente asuma, en medio de la controversia, porque nadie va a dejar a un lado sus ideas o su Claro, empeño político, pero podamos concertarnos en base a una serie de temas que son vitales para el país, gobierne quien gobierne. La reconstrucción del, por ejemplo, de toda la industria petrolera, del sistema eléctrico, de los servicios públicos, del salario, que son los problemas más agobiantes que recaen sobre los venezolanos. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en gane quien gane, concertar unas soluciones para esos problemas del país. Porque te repito, a veces la gente, en medio de lo instintivo y emocional que implica el hecho político y más el hecho electoral, pues cree que el problema, no, que gane el mundo y ganó el mundo y ganó el mundo. El problema no es que gane el mundo, el problema es cómo hace el mundo para gobernar y para implementar unas medidas de gobierno. Primero va a recibir un país con cuatro poderes en manos del chavismo más la Fuerza Armada Nacional, porque esa es otra cosa que no se dice o no se piensa o se obvia. Digamos que va a ser esta transición venezolana, quizá vaya a formar parte de las más difíciles que se haya conocido en todo el escenario mundial, porque además en medio de una complejidad. Venezuela, uno dice que es una dictadura, pero tiene formas democráticas. Si fuera una dictadura abierta, no tuviéramos elecciones el 28 de julio. O sea, hay una contradicción. Entonces la gente dice, bueno, es que es una dictadura de nueva generación, es un híbrido, toda aquella cosa, pero total es que más allá de las definiciones, nosotros tenemos que entender que si queremos sacar a Venezuela adelante a partir del 10 de julio del año 25, pues tenemos, no hay otra posibilidad que no sea haciendo unos acuerdos mínimos de gobernabilidad y de solución de los problemas básicos de Venezuela. claro. Voy a ir un poquito más al tema electoral y por su experiencia me encantaría que esta pregunta sea lo suficientemente clara porque definitivamente es una preocupación que tiene actualmente la población venezolana y es que existe alguna forma de manipular el resultado electoral si la gente sale masivamente a votar. O sea, podemos caer en ese descaro, como quien dice. Mira, eso lo he explicado yo, trato de hacerlo, yo tengo un método que llamo de exageración pedagógica, que seguramente viene de mi desviación de maestro de escuela, pues de tratar con muchachitos a lo que hay que deletrearle y explicarle las cosas. Como decimos Desmechado. en Venezuela, que desmenuzarle las cosas, porque Ujú. además en Venezuela no solamente que no se entiende, sino que a veces no se quiere entender. Entonces, cuando tú no quieres entender una cosa, ni que te le expliquen como te le explique. Yo he estado en el Consejo Nacional Electoral en dos oportunidades. En 1998, yo fui, el año en que ganó Chávez las elecciones, yo era miembro representante del Consejo Nacional Electoral y lo volví a hacer por breve tiempo en el 2020. ¿Qué es lo que yo explico? Hay dos cosas que hay que diferenciar: el sistema electoral del método de votación. El sistema electoral está viciado, claro que está viciado. ¿Está viciado de qué? De ventajismo, de abuso de poder, de utilización de los recursos públicos, de presión, de amenaza, de represión, de todos esos elementos que lo contaminan. Pero el método de votación, siempre y cuando se tomen las medidas desde el punto de vista de auditar, de controlar, de vigilar, de fiscalizar, es invulnerable. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que un voto pueda modificarse desde el punto de vista de la voluntad del elector. Es más, un cabo suelto que tenía el sistema electoral era el tema de que la máquina de votación no estaba conectada a la cartahuella.
La cactahuella le introdujo al sistema de votación una seguridad adicional, porque es que nadie puede votar si no pone primero su huella sobre la cactahuella. Es la manera que te abra la máquina. Y solamente la gente tiene una pupila dactilar en el universo. Pues. Entonces yo descarto de pleno que pueda haber una adulteración del resultado. Ahora, bueno, estamos frente a un gobierno inescrupuloso y bueno, que amenaza. Ellos pueden hacer lo que hizo, por ejemplo, Pérez Jiménez el 30 de noviembre de 1952, cuando Jovito Villalba ganó abrumadoramente las elecciones. Nada, metió preso a Jovito, cambió el resultado y dijo, eso es esto. Ahora, ¿está el mundo hoy en día dispuesto a tolerar una cosa como esa? Sobre todo esta gente que ha venido haciendo tanto esfuerzo también por tratar de normalizar su presencia internacional, tratar de nuevo de recuperar espacios. Bueno, quién sabe. Yo creo que ellos en todo caso siempre tendrán que medir el costo-beneficio de cada una de las medidas, como hace uno generalmente en la vida. Cada paso que Sí. uno da, uno mide el costo y el beneficio. Y entonces ve, haciendo aritmética, uno sabrá cuál es la actitud que debe tener. Bueno, y entrando un poquito a nivel internacional, que creo que esto es un factor también importante y mucha gente a veces cree que la comunidad internacional va a ser algún tipo de salvación para el proceso de cambio en Venezuela. ¿Qué deben hacer Petro, Lula y Biden y demás actores claves de aquí al 28 de julio? Profe Rafael, ¿cuál cree usted que es el papel? Mira, por cierto, tú sabes que la diplomacia real, la que rinde efecto, es la diplomacia que no está frente a las cámaras televisivas ni a los discursos públicos. Yo pienso, el presidente Lula y el presidente Petro formularon hace unos meses ya una propuesta de una especie de estatuto electoral que le diera garantía a todas las partes concurrentes al proceso. Eso luego Si no parece estoy mal. y pareciera que ha perdido fuerza, pero yo creo Mm, que está por ahí, porque la diplomacia secreta es la que da resultados. Los propios Estados Unidos acaba de decir en los días pasados que ellos tienen canales de comunicación permanentes con el gobierno de Venezuela. Es decir, entonces es posible, yo creo mucho en este tipo de interlocutor, tipo López Obrador, tipo Lula, tipo Petro, porque son gente, vamos a decir así, de la misma familia. Es un poco, a pesar de la distinción que hace Vargas Llosa, dice que hoy en día en el mundo y que hay una izquierda carnívora y una izquierda vegetariana, ¿no? Estos serían de la izquierda, entre otras cosas, está dispuesto, como lo han demostrado, a la alternabilidad. Yo creo que lo que más define a la izquierda vegetariana es eso, bueno, que acepta las reglas del juego del sistema y cuando pierde, pierde y cuando gana, gana. Como claro. perdió Lula y volvió, estuvo preso Lula y volvió Lula y seguramente perderá. Y como le va a pasar a Petro, la gente a veces, yo me río porque yo conozco mucho la política colombiana, por la cercanía, yo soy de Barinas, además, mi papá tuvo 5 años exilado en Colombia en tiempo de Pérez Jiménez. ¿No? Sí, Entonces, yo conozco y sigo la política colombiana en el día a día, casi que con la misma pasión que la política venezolana. Entonces, en Venezuela no hay, en Colombia no hay ninguna posibilidad, y eso se ha demostrado, a pesar de que, bueno, existe en Colombia, todo el mundo lo sabe, una derecha recalcitrante, ultra recalcitrante, así como seguramente existe una izquierda también radical. Pero Petro va a gobernar con las reglas del juego. Yo creo que ni siquiera va a ser un buen gobierno. Pero pensar que, bueno, que viene una constituyente, que se va a coger el poder, que viene, que nos estamos, que ahí está Venezuela, que va a pasar lo mismo que Venezuela. Es una locura. Primero que las instituciones colombianas han demostrado ser muy sólidas. El sí. poder judicial no es un poder muy sólido. Los propios partidos son partidos centenarios, partidos que nacieron en 1830. Es decir, yo descarto totalmente, por ejemplo, que en Colombia pueda haber un quiebre de la democracia como no lo hay en Brasil, ya casi toda América Latina. Porque ¿de dónde viene América Latina en la década de los 60, 70, 80 y 90? Bueno, de las dictaduras militares, que significaron ¿qué? Genocidio, abuso de poder, violaciones masivas y un gran descrédito para las Fuerzas Armadas, que salieron de ahí con las tablas de cabeza y señaladas por el mundo entero. Entonces, hoy en día existe derecha e izquierda, gobierna la derecha, sale la derecha, viene la izquierda, pero eso es normal, ese es el juego democrático, esa es la alternabilidad, ese es el juego de las ideas y de los planteamientos. Ahora, yo creo que una presión conjunta de López Obrador, de Lula y de Petro puede rendir muchos más resultados que amenazas o que imposición de sanciones o que un tipo, digamos, compulsivo
digamos, de tratar de forzar al gobierno venezolano en una determinada posición. Ok, y para no salirme del juego internacional, entonces, ¿usted cómo interpreta que no se haya invitado a a la Unión Europea a observar el proceso electoral, por ejemplo? Sí, mira, bueno, ahí surgió un impasse que la verdad es que yo no sé, porque es que la Unión Europea hizo una gracia que yo no le entendí, que fue quitarle las elecciones a 5 personas del directorio del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que no ha debido quitársela a nadie y estaba invitada, pues es que el que invita a la Unión Europea es el gobierno. O sea, yo Claro. creo que ellos, aquí en Venezuela hay un refrán que dice que quisieron hacer una gracia y le salió una morisqueta. O sea, yo creo que eso, pero la Unión Europea vino a las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de la Unión Europea. Yo creo que la propia Unión Europea o países de la Unión Europea deben revisar su posición, porque aquí de lo que se trata es de que la comunidad internacional pueda tener una actitud vigilante sobre el proceso venezolano, pueda ayudarnos a los venezolanos precisamente en ese desafío que implica no solamente ganar las elecciones, sino garantizar el reconocimiento de esa victoria y la transición del poder. Entonces yo creo que inhibirse de eso no creo que sea bueno para la propia sociedad democrática. Hmm. Voy a hablar un poquito de la Constitución, que bueno, que hay que tenerla un poco también en cuenta más allá de que no hay un Estado de Derecho sólido en Venezuela. Pero, ¿cuál es, según nuestra Constitución, el rol de las fuerzas de seguridad del Estado antes, durante y después del 28 de julio? Creo que la seguridad y la defensa va a jugar un papel importante y crucial de cara a las elecciones. Mira, en un país normal, democráticamente normal, y así lo fue Venezuela durante los 40 años anteriores a la llegada de Chávez al poder, el papel de las Fuerzas Armadas era simplemente de apoyo operacional a través del Plan República, porque había el principio constitucional y respetable de la sujeción de los militares al poder civil. Por cierto, esta gente que tanto se jagua, gargarea con el tema de Bolívar, es Bolívar en la Constitución de Angostura de 1819, el primero que introduce en esa constitución lo de la sujeción del poder militar al poder civil, en términos de afectación de la institucionalidad, de tratar de comprometer a la Fuerza Armada ideológicamente. Ahora, fíjate tú, evidentemente que eso retrata una situación de malestar, de patología institucional, porque en un régimen democrático normal, las Fuerzas Armadas simplemente ni siquiera ya se está cuestionando. El Plan República es una cosa anacrónica, porque las Fuerzas Armadas no deben ni siquiera participar cuando muchos policías y cosas estas en apoyo al proceso electoral. Pero bueno, las Fuerzas Armadas, te repito, el gobierno ha pretendido hacer de las Fuerzas Armadas un instrumento de su propio poder. Ahora, mira, las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad muy grande en lo que va a pasar el 28 y en lo que va a pasar después del 28. Ahora, yo tengo un libro escrito, lo escribí en el 2007, que se llama Militares versus Militarismo, donde yo reviso el origen de las Fuerzas Armadas venezolanas y cómo las Fuerzas Armadas venezolanas, incluso en tiempos de las más horribles dictaduras, como pudieron ser la de Gómez y la de Pérez Jiménez, siempre hubo sectores de las Fuerzas Armadas que buscaron la salida democrática y de hecho Pérez Jiménez lo tumba las Fuerzas Armadas. Ahora, yo me hago esta reflexión y yo mismo me doy la respuesta. ¿Estarían dispuestas las Fuerzas Armadas, por ejemplo, a respaldar un arrebatón, un fraude electoral, un desconocimiento de la voluntad? Yo eso no lo creo, porque eso tiene un costo inmenso. Tendrían las Fuerzas Armadas que convertirse en un factor de opresión. Por cierto, profanando esa frase con la que tanto gargarean ellos, que se le atribuye a Bolívar, que dijo, maldito sea el soldado que voltee las armas contra su propio pueblo. Entonces, yo eso, te digo sinceramente, sin descartarlo totalmente, creo que no es una opción válida porque las Fuerzas Armadas tendrían que comprometerse en una cosa que va a ser para ellos catastrófica. Sí, yo tengo un miedo como joven y bueno, creo que todos, no solamente los jóvenes, sino la sociedad civil como tal, y es que se llegue a inhabilitar a Edmundo en cualquier momento. Entonces, ¿cuál cree que es la mayor responsabilidad que tiene María Corina en este momento? Y entonces, ¿cómo sería ese escenario si el gobierno intentara inhabilitar a Edmundo? ¿Cuál es la carta que se va a jugar? ¿Cuál creería usted que es la carta que se va a jugar? Mira, María Corina ha dicho
Yo creo que ella tiene eso muy impectore, muy dentro de sí, porque a mí nunca me han gustado, me gustan más las caudillas que los caudillos, pero no me gustan ninguna forma de preeminencia personal. Yo eso lo repudio, porque así lo he hecho desde que estaba niño, desde que ingresé a la política. Yo creo en ideas, yo creo en cosas colectivas, yo creo en aquella vieja frase que dice que solo el pueblo salva al pueblo. Mm, Pero bueno, hay realidades. María Corina es hoy en día así como puso el mundo, porque el mundo al final lo puso ella. Vamos a claro. dejarnos de sincero. Es decir, se convocaron una primaria, votaron 2 millones y tanto de personas, aclamaron a María Corina y al final escogieron el mundo entre 10 partidos que no representan ni el 5% o el 10% de la población. Esa es la verdad, la realidad. Eso no tiene nada que ver con que yo estoy apoyando al mundo y estoy resteado con el mundo y quiero que gane el mundo, pero las cosas hay que hacerlas, la política hay que hacerla sin fanatismo, con los pies sobre la tierra, porque la realidad siempre pesa más que las intenciones y que el voluntarismo y todas aquellas cosas. Ella ha dicho, porque se lo he oído a dirigentes de su entorno, que ella tiene un plan B frente a esa contingencia, es decir, frente a la contingencia, pues se ha hablado de varias cosas. Se ha hablado de inhabilitar la tarjeta, inhabilitar el mundo o hacer las dos cosas, la tarjeta el mundo. Entonces, ella dice que ella tiene, así como ella se sacó la carta bajo la manga de que el mundo fuera el candidato, cosa que a lo mejor acertó, digo yo, así mismo tendrá ella pensado, pero lo que dice la gente del entorno, yo por ejemplo oí la semana pasada a mi amigo César Pérez Viva, que es un hombre del comando de campaña y muy cercano a ella, decir eso, que ellos tienen un plan B frente a esa contingencia. Algunos piensan que puede ser la candidatura de Enrique Márquez, no es lo que la gente más o menos deduce, porque enseguida los venezolanos se ponen a lucubrar, ponen la mente a Sí, volar, ¿no? Entonces, sí, la ansiedad. lo que parece así, frente a una contingencia de esa, es que sea Enrique Márquez, que va a ser el único de los candidatos que queda allí, digamos que en un término que a mí no me gusta, porque además Enrique es muy amigo mío y lo considero un hombre serio, pero eso que llaman ahora en Venezuela candidatos potables, ¿no? Mm, ok, sí. Sí, bueno, Rafael, sí, definitivamente esta ha sido una conversación súper enriquecedora, con mucho material para informar y seguir llevando a cabo un buen trabajo para concientizar a las personas. Entonces voy a, para que sí, sea corto y al punto, hacerte dos últimas preguntas que las puedes entrelazar y es, ¿cuál es el mayor reto que tiene la sociedad civil actualmente de cara a las elecciones del 28 de julio? Y bueno, ¿cuál es tu mensaje y tu reflexión para los jóvenes que por mucho tiempo han sentido desilusión de las instituciones, de los candidatos? Em, ¿qué mensaje les dejas? Sí, mire, yo creo que la sociedad civil va a ser protagónica, porque es que en Venezuela, eso es otro dato que hay que colocarlo en el análisis, que es el agotamiento de las formas tradicionales de representación política. La gente aquí repudia a partidos, a políticos, porque tienen una conducta, mira, que nada meritoria y nada ganadora de la confianza. Entonces yo creo que la propia sociedad civil se ha ido como armando de valor, armando de coraje, armando de ideas, y creo que va a ser decisiva en todas las fases que implica el desenvolvimiento electoral, en el tema de los testigos de mesa, en el tema de la movilización y en el tema de la vigilancia del resultado electoral. Va a ser clave, la sociedad civil va a tener un rol fundamental. Y los jóvenes, un poco involucrarse, los jóvenes, en la construcción de su propio futuro. Los venezolanos a veces somos muy cómodos, queremos que los demás hagan las cosas por nosotros, que nos hagan la tarea, porque nos hagan nosotros encontrar. Yo recuerdo cuando estaba joven, decía, a este lo que le gusta es la papa pelada, ¿no? Pero de verdad que hay una situación, porque al final, mira, yo a mis alumnos de la Universidad Metropolitana de Caracas le cuento el país en que yo viví. Yo comencé en la escuela primaria a los 5 años, en 1958. ¿Y cómo fue ese estado de bienestar que alrededor de la escuela, por cierto, montó el sistema democrático, donde desde el primer día que tú entrabas a una escuela tenías la beca, tenías el comedor, tenías los útiles escolares, tenías el uniforme, un sistema de protección para que la gente estudiara y a través del estudio venía la superación, la mejoría social, el equilibrio social. Esa fue la época en que yo viví. Tú te graduabas en la universidad y al mes tenías un trabajo y a los 2 meses podías sacarte un carrito por cuota y a los 3 años ya te podías tener un apartamento. Hoy en día, ¿qué muchacho puede tener ninguno? Entonces la gente Sí. opta
además por estas soluciones imaginarias, ¿no? De que en otro país tú vas a poder tener, porque eso fue así, pues, o ha sido así por la falta de oportunidades. Pero en otro país funciona, como en casi todos los países del mundo, vamos a decir, una fórmula eh, darwiniana de preservación. Uno tiene, el sueño americano es uno por cada millón o uno por cada 100.000, ¿no? A uno que le va bien porque va bien preparado, tiene suerte, pero la mayoría de la gente va a llevar roncha y ahí lo estamos viendo en todos los lugares del mundo, porque además, a pesar de lo solidario, de lo receptivo, de lo hermanos que fuimos los venezolanos con todos los países que sufrieron distintas calamidades, entre otras calamidades políticas, en los 60, 70, 80, 90, que consiguieron en Venezuela su segunda patria, incluyendo italianos, incluyendo españoles, incluyendo portugueses. Bueno, el trato ha sido muy disímil. Por cierto, hay que reconocer, Colombia es uno de los países que yo creo que le ha dado mejor trato a los venezolanos, pero en otros países hay xenofobia, hay persecución, hay discriminación, hay estigmatización de la conducta de los venezolanos. Entonces necesitamos rescatar a Venezuela. Y en ese rescate de Venezuela, que es la patria de uno no puede estar mejor en ninguna parte que en la patria de uno. Bueno, pero esa es una tarea que le corresponde fundamentalmente a los jóvenes. Y por eso yo lo invito, empecé con esto y termino con esto, en que hay que formarse, en el conocimiento, en la experiencia, en las lecturas, en todas estas cosas, porque los desafíos, además vivimos en una sociedad cada día más exigente. Las propias dinámicas de la revolución científico-tecnológico imponen cada día mayor adiestramiento, mayor preparación, mayor desafío, mayor competencia laboral. Entonces los jóvenes tenemos o tienen que ponerse, digamos, a la altura de ese compromiso, porque ellos son los que van a disfrutar esa nueva Venezuela. Ojalá que nosotros, los años que nos quede, sea precisamente para ayudar ya al final de nuestra vida a ese nuevo país, para dejarle a nuestros nietos, ya será el país que nosotros vivimos durante tanto tiempo y que disfrutamos. Amén. Bueno, que así sea. Le voy a hacer 4 preguntas que tiene que responder súper rápido, o sea, sin tanto contexto. Listo, son muy puntuales. Primero, un libro que le recomiende a la juventud. Mira, es un libro un poco complejo, pero Diplomacia de Henry Kissinger, que se acaba de morir a los 100 años, es un libro que yo siempre le recomiendo, sobre todo a jóvenes universitarios. Listo. Un mensaje corto para Maduro. Maduro, vete ya, o 6 años más, o 6 años más y de vaina. Ok, un mensaje corto para Edmundo. Bueno, el mundo, a echarle pichón al mundo. Bueno. Y por último, un mensaje corto para el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Bueno, que se ponga la pila, que no crea que va a ser en el Consejo Electoral lo que dejó hacer en PDVSA cuando era Contralor. Gracias, profe Rafael. Un súper gusto tenerlo acá y gran espacio. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación.